El aire salado y denso de Cancún se pegaba a mi piel como una segunda capa de ropa, una bienvenida húmeda y extraña después de 2 días al volante. Mis manos, agarrotadas y con los nudillos blancos, todavía sentían el fantasma de los 400 kilómetros que separaban la tierra seca y olorosa a barro de mi hogar en Oaxaca de este paraíso de concreto y turquesa. A mis 68 años, un viaje así era una locura, una proeza alimentada únicamente por la cafeína de las gasolineras y el amor incondicional, casi ciego, de una madre. Cada kilómetro recorrido había sido una cuenta atrás, una letanía de anticipación. Imaginaba su rostro, su sorpresa, la calidez de su abrazo. Me repetía a mí misma que cada kilómetro había valido la pena, o eso necesitaba creer. El coche alquilado, un sedán gris sin carácter que olía a ambientador de pino, contrastaba violentamente con la opulencia silenciosa del fraccionamiento privado. Palmeras perfectamente alineadas, como soldados en formación, custodiaban mansiones blancas que parecían competir en esplendor y esterilidad. La casa de mi hija Valeria era una de ellas, una estructura moderna de líneas rectas y ventanales inmensos que reflejaban un cielo tan azul que dolía. Era hermosa, impecable, y tan impersonal como el lobby de un hotel de lujo. No había ni una sola maceta con geranios, ni un rastro del desorden vital que convierte una casa en un hogar. Era una vitrina, diseñada para ser admirada, no vivida. En el asiento del copiloto, envuelta en capas de papel de seda y atada con un lazo de organza, descansaba la caja que contenía mi regalo de bodas. No era un electrodoméstico caro ni un cheque abultado, como seguramente esperaban. Era un mantel de lino puro, comprado en un pequeño taller de Teotitlán del Valle, que yo misma había bordado a mano durante los últimos 6 meses. Cada puntada era una oración, un recuerdo encapsulado en hilo. Había bordado las flores de cempasúchil de nuestro patio en Oaxaca, sus pétalos de un naranja encendido, las iniciales de Valeria y Ricardo entrelazadas con un delicado hilo de plata, y en una esquina, casi oculto, el colibrí que mi difunto esposo, su padre, tanto amaba. Armando decía que los colibríes eran mensajeros, almas que volvían a visitarnos. Era un trozo de nuestro hogar, de nuestra historia, un talismán destinado a adornar la mesa de su nueva vida. Apagué el motor y el silencio, repentino, fue casi ensordecedor, roto solo por el zumbido lejano y monótono de una podadora. Respiré hondo, el aire acondicionado del coche dando paso al calor sofocante del exterior. Traté de calmar el temblor de mis manos. Estaba a punto de ver a mi única hija en la víspera de su boda. La emoción era un nudo cálido y apretado en mi garganta. Caminé por el sendero de piedra pulida, arrastrando mi pequeña maleta con ruedas. El timbre de la puerta emitió una melodía suave y electrónica, una serie de notas impersonales tan diferentes al viejo llamador de bronce con forma de león de mi casa. Esperé, alisándome la blusa por enésima vez, sintiéndome de repente fuera de lugar, una pieza de artesanía oaxaqueña en una galería de arte moderno. Escuché pasos apresurados, amortiguados por el grosor de la puerta, y luego el sonido de múltiples cerrojos al deslizarse. La puerta se abrió, y allí estaba ella, mi Valeria. Estaba preciosa, incluso en una bata de seda color champán, y con el cabello rubio recogido en un moño desordenado en la coronilla. Su rostro, sin una gota de maquillaje, tenía esa luminosidad especial de las novias, esa piel traslúcida de felicidad. Pero la sonrisa que yo esperaba, el grito de alegría, el abrazo que había imaginado durante cada uno de los 400 kilómetros, nunca llegaron. Su rostro pasó de la sorpresa a una expresión que no supe descifrar, una mezcla de pánico e incomodidad. Quizás molestia. Sus ojos azules, los mismos ojos de su padre, se abrieron un poco más, su boca se entreabrió, pero no para sonreír. «¿Mamá?» Su voz fue un susurro, casi inaudible, como si viera un fantasma. «¿Qué haces aquí? No sabía que venías». Las palabras flotaron en el aire pesado y húmedo entre nosotras. Me quedé paralizada, con la caja del regalo extendida torpemente en mis manos. Cada sílaba fue un golpe, un martillazo que agrietaba la imagen perfecta que había construido en mi mente. «No sabía que venías».
como si yo fuera una vendedora ambulante, una visita inesperada, una equivocación, como si mi presencia fuera un problema que ahora tenía que resolver. Antes de que pudiera encontrar mi voz, antes de que pudiera preguntar cómo era posible que no supiera que venía si habíamos hablado por teléfono hacía 3 días, una figura masculina apareció detrás de ella. Ricardo, alto, con el cabello perfectamente peinado y una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos. Rodeó a Valeria con el brazo, un gesto posesivo que la atrajo hacia él, como si la reclamara. Su mirada me recorrió de arriba a abajo, deteniéndose un instante en mi ropa de viaje, arrugada y sencilla, y en mis zapatos gastados, y entonces, con una risa suave y condescendiente, lo suficientemente alta para que yo la oyera con total claridad, dijo: «Tu mamá cree que 75.000 euros pueden comprar el amor». El mundo se detuvo. El zumbido de la podadora, el canto de los pájaros, el latido de mi propio corazón. Todo se desvaneció. Solo quedaron sus palabras, afiladas y venenosas, clavándose en el centro de mi alma. El mantel bordado en mis manos de repente pesaba 1 tonelada, cada puntada un testimonio de mi estupidez. Mi sacrificio, el alma de mi esposo vendida en una notaría, mi amor incondicional, todo reducido a una transacción vulgar, a un intento patético de comprar afecto. Valeria no dijo nada, no me defendió, no lo corrigió, solo bajó la mirada, un gesto de cobardía que me dolió más que la crueldad de Ricardo. En ese silencio, en esa puerta entreabierta que nunca me invitaron a cruzar, entendí la horrible verdad. No solo no me esperaban, no me querían allí. No sé cuánto tiempo me quedé allí, congelada en el umbral, con el regalo en las manos y el eco de sus palabras rebotando en mi cabeza. Pudo haber sido un segundo o una eternidad. El tiempo se había estirado, volviéndose denso y pegajoso como la humedad de Cancún. No hubo disculpas, ni intentos de arreglarlo, ni siquiera una mirada de arrepentimiento por parte de mi hija. La puerta simplemente se cerró, con un clic suave y definitivo que selló mi exclusión. El sonido fue tan silencioso, y sin embargo, tan violento como un portazo en mi cara. Me di la vuelta. Mis pies se movían por sí solos, pesados como el plomo, llevándome de vuelta por el sendero de piedra pulida. Cada paso era un esfuerzo consciente, una lucha contra el impulso de derrumbarme allí mismo. El sol de Cancún, que antes me parecía brillante y lleno de promesas, ahora me quemaba la piel, hostil y burlón. Sentía las miradas invisibles de las ventanas de las otras mansiones, imaginando a sus habitantes observando a esta anciana desaliñada siendo rechazada en la puerta de su propia hija. Subí al coche y cerré la puerta, aislándome en la burbuja de silencio del habitáculo. Coloqué la caja con el mantel en el asiento del copiloto con un cuidado mecánico, un cuidado que ya no sentía. Era solo un objeto, un trozo de tela inútil manchado por la humillación. Apoyé la frente en el volante, el plástico caliente contra mi piel. No lloré. Las lágrimas estaban atrapadas en algún lugar profundo, detrás de un dique de shock y una incredulidad helada. Llorar habría sido un lujo, una liberación que no me podía permitir. Llorar significaría que había aceptado lo que acababa de pasar, y mi mente se negaba a hacerlo. Arranqué el motor y conduje. Sin rumbo, sin destino, solo necesitaba moverme, poner distancia entre su casa y mi corazón roto. Las avenidas anchas y flanqueadas de palmeras se sucedían una tras otra, un desfile de riqueza indiferente. Los carteles anunciaban resorts de lujo, tours de snorkel, una vida de placer y despreocupación que se sentía como un insulto personal. El mundo seguía girando, ajeno a la implosión de mi universo. Finalmente, después de lo que pareció 1 hora de conducción sin sentido, encontré un pequeño mirador que daba al mar. Estacioné el coche y apagué el motor. El Caribe se extendía ante mí, una masa de agua de un turquesa imposible, brillante bajo el sol. Las olas rompían contra las rocas con un ritmo constante, hipnótico, indiferentes a mi dolor. Fue entonces, con la vista fija en el horizonte, cuando el recuerdo me golpeó con la fuerza de una ola. No fue un recuerdo dulce, sino uno amargo, teñido de sacrificio. Me vi a mí misma, 6 meses atrás,
En la pequeña notaría de Oaxaca, el olor a papel viejo y a café rancio. El notario, un hombre de rostro amable y cansado, deslizándome los papeles a través de la imponente mesa de caoba. Flashback. ¿Está segura de esto, doña Soledad?, me preguntó con voz suave, sus ojos llenos de una compasión que casi me hizo derrumbarme. El dulce recuerdo ha sido su vida, y fue el sueño de don Armando. Asentí, incapaz de hablar. Mis ojos se posaron en el nombre del comprador en el contrato. Corporativo Gastronómico del Sureste, SADCV. Una entidad sin rostro, una cadena de cafeterías sin alma, que planeaba convertir mi pequeña y acogedora pastelería en una sucursal más, con menús plastificados y sonrisas ensayadas. Sentí la presencia de mi esposo, Armando, a mi lado. Podía casi oler el aroma a canela y vainilla que siempre se impregnaba en su ropa. El dulce recuerdo no era solo un negocio. Era el lugar donde habíamos invertido cada peso, cada gota de sudor. Era el lugar donde Valeria había dado sus primeros pasos, aferrándose a las patas de las mesas, donde habíamos celebrado cada cumpleaños, cada pequeña victoria, con un pastel de 3 leches hecho por su padre. Mi hija se casa, logré decir, mi voz un hilo. Quiere la boda de sus sueños, en la playa, con flores, con todo lo que ve en las revistas, y yo se la voy a dar. Firmé los papeles. Con cada trazo de la pluma, sentía que estaba vendiendo un pedazo de mi historia, un fragmento del alma de Armando. El dinero, 75.000 euros, una cifra que me parecía astronómica, se sintió frío e impersonal en mi cuenta bancaria. Era el precio de la felicidad de mi hija. Me dije a mí misma que Armando lo habría querido así. Me mentí a mí misma. Fin del flashback. El recuerdo se desvaneció, dejándome con un sabor a ceniza en la boca. Había vendido mi pasado por su futuro, y ella, junto a ese hombre, lo había pisoteado. La frialdad que sentí en la notaría regresó, pero esta vez no era solo incredulidad. Era una calma gélida, una claridad cortante que me sorprendió a mí misma. Era la calma que precede a la tormenta. Saqué mi teléfono del bolso. Mis manos, que antes temblaban, ahora estaban firmes como la roca. Busqué el número de mi banco. La operadora contestó con una voz alegre y profesional, un chirrido en la quietud de mi dolor. Banco Nacional de Oaxaca. Buenos días. Le atiende Sofía. Mi voz no flaqueó. Sonó extraña, como si perteneciera a otra persona, a una mujer que yo no conocía, una mujer fuerte, una mujer que había llegado a su límite. Buenos días, Sofía, dije. Llamo para solicitar la cancelación de una transferencia realizada hace 2 semanas. Claro, señora. ¿El motivo? Si es tan amable. Hice una pausa, mirando el mar turquesa que brillaba con una belleza cruel. Y entonces pronuncié las palabras que lo cambiarían todo. Las palabras que marcarían el fin de la vieja soledad y el nacimiento de una nueva. Fraude, dije, con una convicción de acero. Fraude emocional. La operadora del banco, Sofía, se quedó en silencio por un instante. Pude imaginarla al otro lado de la línea, parpadeando confundida ante mi extraña justificación. Quizás había un protocolo para el fraude emocional, o quizás mi tono de voz, desprovisto de cualquier atisbo de duda, no dejaba lugar a preguntas. Entiendo, señora. Permítame un momento, dijo finalmente, su tono profesional apenas ocultando la curiosidad. Tras unos minutos de tecleo y música de espera que sonaba a burla, volvió a la línea. La transferencia ha sido bloqueada y el caso se ha escalado a nuestro departamento de seguridad. Los fondos han sido congelados en la cuenta de destino y se iniciará una investigación. Gracias, dije, y colgué. El dinero, al menos legalmente, volvía a estar bajo mi control, pero la sensación de victoria era hueca, un eco en el vacío que se había instalado en mi pecho. No se sentía como poder, se sentía como una amputación necesaria. Conduje de vuelta a la ciudad, alejándome de las zonas turísticas y sus fachadas de felicidad prefabricada. Necesitaba un lugar anónimo, un escondite. Encontré un pequeño hotel boutique en una calle tranquila, un lugar con paredes de estuco color terracota y macetas rebosantes de bugambillas fucsias y naranjas.
Se llamaba La Linterna Escarlata. El nombre me pareció apropiado. Me sentía como un faro solitario en medio de una tormenta, emitiendo una luz de advertencia que nadie había querido ver. La recepcionista, una joven con una sonrisa cálida y genuina, me llamó señora con un respeto que me reconfortó. No me miró con lástima, solo con amabilidad. La habitación era sencilla pero acogedora, con muebles de madera oscura y pesada, y una pequeña terraza que daba a un patio interior lleno de plantas tropicales y el suave murmullo de una fuente. Era un refugio, un lugar para lamer mis heridas en paz. Tan pronto como cerré la puerta, mi teléfono comenzó a vibrar sobre la mesita de noche. La pantalla se iluminó con el nombre de Valeria. Dejé que sonara hasta que se silenció. Un minuto después, volvió a vibrar. Ricardo. Lo ignoré también. La vibración se convirtió en una tortura, un recordatorio insistente del mundo del que intentaba escapar. Finalmente, lo puse en silencio y lo metí en el fondo de un cajón, debajo de la Biblia de los Gedeones, como si pudiera encerrar mis problemas con él. Me senté en el borde de la cama, el silencio de la habitación amplificando el caos en mi cabeza. Me miré en el espejo del armario. Vi a una mujer de 68 años, con arrugas que contaban historias de risas y preocupaciones. Vi el cansancio en mis ojos, un agotamiento que iba más allá de los 400 kilómetros, y me pregunté, con una honestidad brutal, ¿en qué momento me había perdido a mí misma? ¿En qué punto dejé de ser Soledad para convertirme únicamente en la mamá de Valeria, una función, un rol, en lugar de una persona? Mi mente viajó un año atrás. Un recuerdo doloroso, que en su momento había descartado como una simple diferencia de opinión, ahora volvía con una claridad hiriente, como una fotografía que de repente se enfoca. Flashback. Estábamos en mi cocina en Oaxaca. El aire olía a mole recién hecho, una receta familiar que había pasado de mi abuela a mi madre y de mi madre a mí. Mi hermana Pilar y yo estábamos preparando la cena, esperando a que Valeria llegara de visita. Hacía meses que no la veía. Ese muchacho, Ricardo. No me gusta, dijo Pilar de repente, sin apartar la vista de los chiles que estaba desvenando con una destreza envidiable. Su franqueza siempre había sido un arma de doble filo. Pilar, por favor, respondí, a la defensiva, removiendo la pasta de mole en la cazuela de barro. Ni siquiera lo conoces bien, solo lo has visto un par de veces. No necesito conocerlo bien, replicó, dejando el cuchillo sobre la tabla con un golpe seco. Solo necesito ver cómo te mira, como si estuviera calculando tu valor. Y veo cómo Valeria cambia cuando él está cerca. Se vuelve pequeña, apocada, se ríe de chistes que no son graciosos. Asiente a todo lo que él dice. No es mi sobrina, es su eco. Él la hace feliz, insistí, aunque una pequeña duda fría y afilada se había instalado en mi corazón. Tiene un buen trabajo, le da una vida que yo nunca pude darle. Viajes, ropa cara. Eso es todo lo que me importa. Pilar suspiró, secándose las manos en el delantal. Se giró para mirarme, sus ojos oscuros llenos de una tristeza que me asustó. Soledad, el amor no se trata de dar, se trata de ser. Y ese hombre no la deja ser ella misma, y lo que es peor, no te deja ser su madre. Solo ve signos de pesos en tus ojos. Te ve como una inversión, no como una familia. Me enfadé, me sentí atacada. Le dije que era una exagerada, que estaba celosa porque sus propios hijos no eran tan exitosos. Fue una cosa cruel de decir, y me arrepentí al instante, pero el orgullo herido me impidió disculparme. La conversación terminó en un silencio tenso, cargado de palabras no dichas. Cuando Valeria llegó, actué como si nada hubiera pasado, pero las palabras de mi hermana se quedaron conmigo, una espina clavada bajo la piel. La había ignorado. Había elegido la ceguera voluntaria porque la verdad era demasiado dolorosa de aceptar. Fin del flashback. El recuerdo se disipó, pero la verdad permaneció, clara y brutal. Pilar tenía razón. Siempre la había tenido. El sonido de mi propio suspiro llenó la habitación. Me levanté y fui a la terraza. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras.
El aire se había refrescado un poco. Saqué el teléfono del cajón. Tenía 14 llamadas perdidas y 20 mensajes. Mi pulgar se detuvo sobre el nombre de mi hermana. Necesitaba escuchar su voz. Necesitaba la verdad sin adornos, el ancla de su sensatez en mi mar de confusión. Marqué su número. Pilar contestó al segundo timbre, como si hubiera estado esperando mi llamada. Su voz, siempre fuerte y clara como el mezcal que tanto le gustaba, sonaba teñida de una preocupación que rara vez demostraba. «¿Soledad? ¿Eres tú? ¿Dónde diablos te has metido?» Valeria me llamó como loca, gritando, diciendo que has desaparecido, que estás arruinando su vida. Me apoyé en la barandilla de hierro forjado de la terraza, mirando cómo las sombras se alargaban en el patio interior. Las hojas de las palmeras susurraban con la brisa. «Estoy en Cancún», dije, mi propia voz sonando frágil y lejana en comparación con la suya. «En un hotel. Se llama La Linterna Escarlata». Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio cargado de significado. Pilar no era de las que se andaban con rodeos ni con consuelos vacíos. Era una cirujana de las emociones, directa al tumor. «¿Te lo hicieron?», dijo finalmente. No era una pregunta, sino una afirmación, una sentencia. «Ese malnacido y ella te hicieron algo». Y entonces me rompí. El dique que había contenido mi dolor se resquebrajó y las lágrimas que se habían negado a salir brotaron con una violencia incontenible. Le conté todo, entre sollozos que me sacudían el cuerpo. La puerta cerrada, las palabras de Valeria que me negaban, la burla cruel de Ricardo que me tasaba. Cada detalle era una nueva puñalada, y al verbalizarlo, el dolor se volvía más real, más insoportable. Pilar escuchó en silencio, sin interrumpirme, dejando que el veneno saliera. Solo oía su respiración pausada al otro lado, un ancla en mi tormenta. Cuando terminé, exhausta y vacía, esperé el te lo dije. Me lo merecía, pero mi hermana, una vez más, me sorprendió. «Escúchame bien, hermanita», dijo con una firmeza que era a la vez un ancla y un regaño. «Vas a dejar de llorar ahora mismo. Ya has derramado suficientes lágrimas por esa niña a lo largo de los años. A veces, una necesita estrellarse de cabeza contra el muro para darse cuenta de que hay un muro. Tú acabas de darte de bruces con él. Lo bueno es que tu cabeza es dura. Pero es mi hija, Pilar. Mi única hija», susurré, la palabra única cargada de todo el peso de mi soledad. «Y tú eres su madre, no su esclava ni su cuenta bancaria». Me interrumpió, su voz subiendo de tono. «Lo que vas a hacer ahora es levantarte, no por venganza. La venganza es un veneno que solo te daña a ti. Es para gente débil. Lo harás por dignidad. La tuya, la que pisotearon, la que te pertenece». Sus palabras eran duras como piedras, pero eran las piedras que necesitaba para reconstruir mis cimientos. No consuelo, sino un llamado a la acción. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano respirando hondo. «¿Qué hago, Pilar? ¿Qué hago ahora?», pregunté, mi voz todavía temblorosa, pero con un nuevo matiz de determinación. «Por ahora, nada, absolutamente nada. Descansa. Pide el servicio de habitaciones y come algo decente. Tómate una copa de vino. Duerme. Mañana será otro día. Y la desesperación será su problema, no el tuyo. Pero antes de que cuelgues, quiero que recuerdes algo, Soledad. Algo que te empeñaste en olvidar». Mi mente se quedó en blanco. «¿El qué?». «La primera vez que Ricardo vino a Oaxaca», dijo Pilar. «Recuérdalo bien, no como quisiste que fuera, sino como fue de verdad». Colgó, dejándome con esa orden resonando en mis oídos. Me quedé en la terraza un rato más, mientras la noche caía sobre Cancún. La primera vez que Ricardo vino a Oaxaca, el recuerdo estaba borroso, sepultado bajo capas de autoengaño. Cerré los ojos y me esforcé por traerlo de vuelta, por quitarle el velo de mis esperanzas y verlo con la claridad del presente. Flashback. Hacía 2 años. Valeria lo trajo a casa para un fin de semana. Yo estaba tan nerviosa, limpiando la casa durante días, cocinando sus platillos favoritos, mole negro, tlayudas, nicuatole. Quería que todo fuera perfecto, que él viera de dónde venía Valeria,
que se enamorara no solo de ella, sino también de sus raíces. Ricardo llegó con su aire de superioridad, vestido con unos mocasines sin calcetines y una camisa de lino que probablemente costaba más que mi sueldo de un mes. Saludó con una sonrisa forzada y recorrió mi casa con la misma mirada que me había dedicado en la puerta de su mansión. Una mirada que juzgaba, que medía, que encontraba todo deficiente. Estábamos sentados en mi pequeño patio, rodeados de mis macetas de geranios y helechos, el orgullo de mi jardín. Le ofrecí un vaso de agua de horchata, hecha por mí con la receta de mi madre. Gracias, pero prefiero agua embotellada, si no es molestia, dijo, apartando el vaso con la punta de los dedos. Por el tema de las bacterias, ya sabe. Más tarde, durante la cena, hizo un comentario sobre la casa. Es acogedora, dijo, arrastrando la palabra como si fuera un insulto. Tiene mucho carácter. Aunque un poco de modernidad no le vendría mal, ¿no crees, mi amor?, le dijo a Valeria, guiñándole un ojo. Unas paredes lisas, quitar todo este cachivache. Se refería a mis alebrijes, a las fotos de mis padres, a la historia de mi familia colgada en las paredes. Vi el rubor de vergüenza en las mejillas de mi hija. Vi cómo se encogía en su asiento, cómo su sonrisa se volvía tensa. Y en lugar de defender su hogar, el lugar donde había crecido, simplemente sonrió débilmente y cambió de tema. Prueba el mole, cariño, a mamá le queda delicioso. En ese momento, sentí una punzada de incomodidad, pero la aparté. Me dije a mí misma que eran cosas mías, que estaba siendo demasiado sensible. Me convencí de que él solo estaba bromeando, que era su forma de ser, un humor moderno que yo no entendía. Fin del flashback. Ahora, a la luz de lo que había pasado, ese recuerdo adquiría un significado terrible. No era una broma, era el principio de todo, la semilla de la vergüenza que él había plantado en el corazón de Valeria. La primera vez que él le enseñó a avergonzarse de mí, de sus raíces, de todo lo que yo representaba. Y ella, mi hija, lo había permitido. No solo lo había permitido, sino que se había convertido en su cómplice. Un frío glacial me recorrió. No era el frío del dolor, sino el de la rabia. Una rabia pura y cristalina que quemaba la tristeza. Pilar tenía razón. Era hora de levantarse. Después de hablar con Pilar y desenterrar aquel doloroso recuerdo, sentí como si una niebla se hubiera disipado de mi mente. La pena seguía ahí, un dolor sordo en el fondo de mi pecho, pero ya no me paralizaba. Ahora estaba acompañada de una determinación fría, afilada. Encendí la luz de la habitación y por primera vez abrí la aplicación de mensajes de mi teléfono con un propósito claro. La pantalla era un campo de batalla digital. Decenas de notificaciones de Valeria y Ricardo. Decidí leerlos, no por masoquismo, sino como un general que estudia los informes de inteligencia del enemigo. Necesitaba saber a qué me enfrentaba, entender su estrategia, su nivel de desesperación. Los primeros mensajes de Valeria, los que había visto antes de apagar el teléfono, eran un torbellino de pánico y confusión. Pero los que siguieron eran peores. 10:00 AM. Mamá, ¿dónde estás? Por favor, contéstame. 10:30 AM. No entiendo qué ha pasado. Ricardo solo estaba bromeando. Vuelve, por favor. 11:00 AM. Mamá, el banco me ha llamado. Dicen que has bloqueado el dinero. ¿Por qué? Es el dinero de la boda. La palabra bromeando me revolvió el estómago. ¿Creía de verdad que eso era una broma? ¿O era lo que se decía a sí misma para no enfrentar la horrible verdad? La mención del dinero lo confirmaba todo. Su preocupación no era por mí, sino por su fiesta, por la fachada que se desmoronaba. A medida que avanzaba la mañana, su tono cambiaba de la súplica a la acusación, volviéndose cada vez más agrio, más parecido al de Ricardo. 12:30 PM. Estás arruinando el día más importante de mi vida. ¿Es eso lo que quieres? ¿Castigarme por ser feliz? 1:15 PM. Toda mi vida has intentado controlarme con tu dinero y tus sacrificios. Siempre me lo echas en cara. No te dejaré que arruines esto también. Controlarte. La palabra me golpeó como un latigazo. ¿Controlarla? ¿Yo?
que le había dado alas para volar más alto de lo que yo nunca soñé. Yo, que había vendido mis propios sueños para financiar los suyos, era el lenguaje de Ricardo, sus ideas venenosas saliendo de la boca de mi hija. Él había convencido de que mi amor era control, para que su manipulación pareciera libertad. Me imaginé a Ricardo susurrándole esas palabras al oído, dándole forma a su resentimiento, armándola con excusas para justificar su propia crueldad. Luego abrí los mensajes de Ricardo. Eran mucho más directos. No había súplicas, solo amenazas veladas y un desprecio mal disimulado que ahora me resultaba familiar. 11:10 a.m. Soledad. No sé a qué juego está jugando, pero más le vale que lo detenga. Valeria está destrozada por su culpa. 12:45 p.m. Ha cometido un grave error. Si cree que puede venir aquí a arruinar nuestros planes, se equivoca. Devuelva el dinero. Ahora. 2:0 p.m. Va a lamentar esto, se lo aseguro. No sabe con quién se está metiendo. Tengo contactos. Puedo hacer su vida muy difícil. Leí cada palabra, dejando que su arrogancia y su ira me llenaran. No sentí miedo. Al contrario, sentí una extraña calma. Me estaban mostrando sus cartas, su pánico, su desesperación. El dinero era su punto débil, el pilar sobre el que habían construido su castillo de naipes. Y yo acababa de quitarlo. La amenaza sobre hacer mi vida difícil era patética. ¿Qué podía hacerme él a mí, una mujer que ya había perdido lo que más quería? Me di cuenta de que esto ya no era un drama familiar, un malentendido entre una madre y una hija. Esto era algo más oscuro. Era un ataque deliberado a mi dignidad, a mi valor como persona. Me habían reducido a una transacción financiera, y cuando esa transacción se vio amenazada, mostraron su verdadera cara. Las apuestas habían subido. Ya no se trataba solo de mi dolor, se trataba de mi supervivencia, de mi derecho a existir más allá de mi utilidad para ellos. Apagué el teléfono y lo dejé sobre la cama. Salí de la habitación. Necesitaba aire. Necesitaba alejarme de las paredes que parecían encogerse a mi alrededor. Necesitaba recordar que había un mundo más allá de Valeria y Ricardo, un mundo donde yo todavía podía ser alguien, donde mi valor no estaba sujeto a la aprobación de nadie. Un mundo que, durante demasiado tiempo, había olvidado que existía. Caminé sin rumbo por las calles cercanas al hotel, dejando que mis pies me llevaran. El sol de la tarde era menos agresivo, y una brisa suave soplaba desde el mar, trayendo consigo el olor a sal y a protector solar. Me encontré en una pequeña plaza, con una fuente de cantera en el centro y bancos de hierro forjado a la sombra de los árboles de flamboyán. Cerca de allí había un mercado de artesanías, un laberinto de puestos coloridos que vendían de todo, desde hamacas de hilo hasta joyería de plata y textiles vibrantes. Decidí perderme en él. Los colores, el murmullo de los vendedores y los turistas, el olor a cuero y a incienso de copal, todo ello era un bálsamo para mis nervios. Era un trozo de México que se sentía familiar, un pequeño oasis de autenticidad en medio del plástico de Cancún. Estaba mirando unos huipiles bordados, admirando la complejidad de los diseños, cuando una voz familiar, alegre y sonora, me sacó de mi ensimismamiento. ¿Soledad? ¿Soledad Vargas? No lo puedo creer. Flaca, sigues igualita. Me giré y vi a una mujer de mi edad, con el cabello plateado cortado en un estilo moderno y elegante que enmarcaba un rostro surcado de arrugas de risa. Tenía unos ojos brillantes llenos de vida y una energía que parecía irradiar de ella. Llevaba un vestido de lino blanco, sandalias de cuero y un espectacular collar de turquesas que contrastaba con su piel bronceada. Tardé un segundo en reconocerla, en conectar a esa mujer vibrante con el recuerdo de la joven de trenzas largas de mi juventud. ¿Elena?, pregunté incrédula. Elena Morales, era mi amiga del alma, mi compañera de travesuras en Oaxaca. No la había visto en más de 30 años, desde que se casó con un ingeniero y se mudó a Monterrey. Nos fundimos en un abrazo torpe pero sincero, riendo y llorando un poco, atrayendo las miradas curiosas de los vendedores. ¿Qué haces en Cancún?, me preguntó. Su sonrisa era contagiosa. Pensé que no salías de Oaxaca ni a rastras.
La última vez que hablamos, juraste que te plantarían en el zócalo como un laurel más. Es una larga, larga historia, dije, una sombra cruzando mi rostro. Elena lo notó de inmediato. Su sonrisa se suavizó, convirtiéndose en una expresión de genuina preocupación. Tienes cara de necesitar un café, o mejor aún, un tequila. Conozco un sitio. Vamos. Nos sentamos en la terraza de una pequeña cafetería con vistas a la plaza. Elena pidió 2 margaritas de las buenas, con tequila de verdad. Mientras esperábamos, me contó su vida a grandes rasgos. Su esposo había fallecido hacía 5 años. Después de un período de duelo, en el que sus hijos intentaron tratarla como a una viejecita frágil, había decidido que no iba a pasarse el resto de su vida vistiendo de luto y tejiendo chambritas. Vendió su casa grande en Monterrey, compró un apartamento más pequeño y se dedicó a hacer todo lo que siempre había querido: viajar por el mundo, tomar clases de baile de salón, aprender a pintar acuarelas. Mi marido fue un buen hombre, Soledad, dijo, mientras daba un sorbo a su margarita. Pero mi vida no terminó cuando la suya lo hizo. Nuestros hijos ya son mayores, tienen sus propias vidas. Nuestro trabajo como madres terminó el día que se fueron de casa. Ahora empieza nuestro trabajo como mujeres. Sus palabras resonaron en mí con una fuerza increíble. Nuestro trabajo como mujeres. Yo había olvidado eso. Había olvidado que yo era una mujer, con mis propios deseos, mis propios sueños, más allá de mi rol de madre. Animada por su franqueza y el calor del tequila, le conté mi historia. No omití ningún detalle, ni siquiera mi propia ceguera y negación, mi complicidad silenciosa. Elena escuchó con atención, asintiendo de vez en cuando, su expresión endureciéndose a medida que yo hablaba, sus nudillos blanqueándose alrededor de su copa. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento, mirando la plaza. Hombres como ese Ricardo, dijo finalmente, su voz baja y llena de un desprecio helado, son parásitos, se alimentan de la bondad de las mujeres y la convierten en debilidad, son ladrones de almas, y nuestras hijas, a veces, se enamoran tanto de la jaula de oro que olvidan que siguen estando en una jaula, y hasta ayudan al carcelero a forjar los barrotes. Me siento tan estúpida, Elena, tan ciega, confesé, la vergüenza quemándome por dentro. No seas dura contigo misma, me dijo, poniendo su mano sobre la mía. Su piel estaba cálida y firme. El amor de una madre es ciego por naturaleza. Es nuestro superpoder y nuestra kriptonita. El problema no es que tú no vieras, el problema es que ellos abusaron de tu ceguera. Pero ahora, Soledad, tus ojos están abiertos. La pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora que puedes ver? La pregunta quedó flotando en el aire. Miré a Elena, su rostro radiante de una energía y una libertad que yo envidiaba profundamente. Ella era la prueba viviente de que había vida después del dolor, después del sacrificio. Era la prueba de que una mujer de mi edad todavía podía ser la protagonista de su propia historia, no un personaje secundario en la de los demás. En ese momento, sentada en esa terraza bajo el cielo de Cancún, tomé una decisión. No iba a volver a Oaxaca a esconderme en mi dolor. No iba a dejar que me convirtieran en una víctima. Iba a luchar por mi dignidad, por mi futuro, por la mujer que había olvidado que era. La conversación con Elena fue como un interruptor que se acciona en una habitación oscura. De repente, todo se iluminó. Ya no veía solo el dolor y la traición, sino también un camino hacia adelante. Un camino que, por primera vez en décadas, sería solo mío. No era un camino de venganza, como había dicho Pilar, sino uno de justicia y autopreservación. Esa noche, de vuelta en mi habitación de hotel, me sentí diferente. La ansiedad que me oprimía el pecho había sido reemplazada por una sensación de propósito. Dormí profundamente, sin pesadillas. A la mañana siguiente, me desperté con el sol y una claridad mental que no había tenido en años. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Lo primero que hice fue llamar a Javier, mi abogado en Oaxaca. Era un hombre joven, el hijo de un viejo amigo de Armando, pero tenía una mente aguda y un corazón compasivo. Cuando me había ayudado con la venta de la pastelería,
Me había tratado con una amabilidad y un respeto que me conmovieron. A diferencia de otros profesionales que a menudo tratan a las mujeres mayores con condescendencia. Javier, soy Soledad Vargas, dije cuando contestó, mi voz sonando más fuerte de lo que me sentía. Doña Soledad, qué sorpresa. ¿Está todo bien? Su hermana Pilar me llamó ayer preocupada. Me dijo que estaba usted de viaje. ¿Disfrutando de Cancún? No exactamente, Javier. Necesito tu ayuda. Necesito que seas mi abogado, no solo mi notario. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Javier era lo suficientemente inteligente como para saber que una llamada así, de forma tan repentina, significaba problemas serios. Por supuesto, doña Soledad, lo que usted necesite. Soy su abogado. Dígame, ¿ha ocurrido algo? Han ocurrido muchas cosas, respondí, mi voz firme. Quiero cambiar mi testamento, inmediatamente. Pude casi oír la sorpresa en su silencio. Entiendo, dijo finalmente, con profesionalismo. Es una decisión importante. Quiero eliminar a mi hija, Valeria Vargas, como mi principal heredera y beneficiaria universal. Comprendo. ¿Tiene en mente a otro beneficiario? Sí. Quiero que todo mi patrimonio, sin excepción, sea legado a la Casa de Los Ángeles, el orfanato de Oaxaca, al que mi madre tanto ayudaba. Hubo otro silencio, esta vez más largo. Es un gesto muy generoso, doña Soledad. Prepararé los documentos preliminares. Podemos revisarlos cuando regrese a Oaxaca. Hay algo más, Javier, continué, el corazón latiéndome un poco más rápido. Este era el momento decisivo. Quiero que revises también los papeles de la casa de la calle de los Tulipanes. Claro, ¿qué necesitas saber? ¿Recuerdas que, cuando Armando falleció, hace ya 10 años, tu padre me aconsejó mucho con el papeleo? Y tú estabas allí, recién salido de la universidad, ayudándole. Me ayudaste a poner todo en orden. Lo recuerdo perfectamente, doña Soledad. Fue uno de mis primeros casos. Le tengo un cariño especial. Bueno, recuerdo que tu padre insistió en algo. Dijo que, para proteger mis intereses y evitar problemas futuros con acreedores o disputas, el título de propiedad de la casa debía consolidarse únicamente a mi nombre. Dijo que era lo más seguro para mí como viuda. Fue un excelente consejo, afirmó Javier. Es el procedimiento estándar para proteger el patrimonio del cónyuge supérstite. Asegura que usted tenga control total y absoluto sobre su hogar. Exacto, dije, tomando aire. El caso es que yo nunca le expliqué los detalles legales a Valeria. Ella era joven, estaba en la universidad, abrumada por la muerte de su padre. Para ella, la casa siempre ha sido la casa familiar. Asume, y yo nunca la he corregido, que es una herencia automática, algo que nos pertenece a las dos y que le corresponde por derecho cuando yo falte. Javier se quedó en silencio de nuevo, pero esta vez supe que estaba procesando la información, conectando los puntos. Estaba viendo el tablero de ajedrez que yo estaba empezando a desplegar. Entonces, dijo lentamente, el asombro y la comprensión tiñendo su voz, la casa es legalmente e indiscutiblemente de su propiedad al 100%. Usted puede hacer con ella lo que desee, venderla, alquilarla, donarla, sin necesidad de la aprobación de nadie. Eso es lo que quería confirmar, dije, una sonrisa amarga formándose en mis labios por primera vez en días. Gracias, Javier. Quiero que prepares también los papeles para poner la casa en venta. Inmediatamente, doña Soledad. ¿Está segura? Nunca he estado más segura de nada en mi vida, afirmé. Te llamaré pronto con más instrucciones. Colgué el teléfono y me sentí poderosa. Era una sensación extraña, casi olvidada. Durante años, mi poder había residido en mi capacidad de dar, de sacrificarme. Ahora, mi poder residía en lo que poseía, en las decisiones prudentes que había tomado en el pasado gracias a un buen consejo. No era suerte. Era mi propia previsión silenciosa, un as bajo la manga que ni siquiera recordaba que tenía, la casa. El hogar que Armando y yo habíamos construido. El lugar donde cada ladrillo estaba impregnado de recuerdos. El lugar que Ricardo había despreciado y que Valeria daba por sentado. Ese lugar era mi fortaleza.
y acababa de encontrar la llave. Con mi plan tomando forma, sentí que era el momento de mover la siguiente pieza en el tablero. Ya no iba a esconderme ni a ignorar sus llamadas. El silencio había sido mi escudo, pero ahora necesitaba ser mi espada. Era hora de tomar el control de la narrativa. Tomé mi teléfono. Tenía docenas de nuevas notificaciones, una cacofonía digital de pánico y rabia que ya no me afectaba. Las ignoré todas. Abrí un nuevo mensaje de texto dirigido a Valeria. Mi pulgar se detuvo sobre la pantalla. ¿Qué decir? Durante un momento, la vieja Soledad, la madre conciliadora y abnegada, quiso escribir algo suave, algo que abriera la puerta a la reconciliación. Hija, tenemos que hablar. Te quiero. Pero la nueva Soledad, la mujer que había hablado con su abogado esa mañana, la mujer que había sido tasada en 75.000 euros, sabía que la debilidad sería un error fatal. Necesitaba establecer mi autoridad, dejar claro que las reglas del juego habían cambiado para siempre. Escribí el mensaje. Era corto, preciso y no dejaba lugar a negociación. Mañana, 10 a.m. En el lobby de mi hotel, la linterna escarlata. Ven sola. Lo leí 2 veces. Cada palabra estaba calculada. Mañana, 10 a.m. Yo fijaba el tiempo, no ella. En el lobby de mi hotel, yo elegía el terreno, un lugar público y neutral donde yo tenía el control y donde un escándalo sería desfavorable para ella. Ven sola, la condición más importante. Quería hablar con mi hija, no con el títere de Ricardo. Necesitaba saber si quedaba algo de la Valeria que yo había criado. Pulsé enviar. La respuesta fue casi inmediata. Una ráfaga de mensajes que demostraban su pánico y su intento de recuperar el control. Valeria, ¿por qué no puedo ir ahora? ¿Dónde estás? Estoy muy preocupada. Valeria, ¿por qué sola? Ricardo quiere venir. Es mi prometido. Tiene derecho a estar. Valeria, mamá, por favor, esto es ridículo. Somos una familia. Deberíamos hablar todos juntos y solucionar esto. Valeria, no es justo que me hagas esto. No es justo. Leí sus intentos de manipular la situación, de apelar a un concepto de familia que ellos mismos habían destrozado, de cambiar las reglas de mi juego. No contesté. Mi silencio era mi respuesta. Era una declaración de que mis términos no eran negociables. O jugaba según mis reglas, o no jugaba en absoluto. Me preparé para la confrontación del día siguiente. No con ira, sino con una extraña serenidad. Fui a una pequeña tienda de ropa que había visto cerca de la plaza y me compré un vestido nuevo. Era un vestido sencillo, de lino color azul marino, pero tenía un corte elegante y me hacía sentir erguida, segura. También me compré unos zapatos cómodos pero bonitos. Era una armadura, una forma de decirme a mí misma que la mujer que se presentaría en ese lobby no era la madre despeinada y con el corazón roto que había llegado a Cancún, sino Soledad Vargas, una mujer que merecía respeto. Esa noche, me senté en la terraza de mi habitación y escribí en un cuaderno, no un diario, sino una lista, un inventario de mi vida. En una columna escribí inversiones. Las noches sin dormir, cuando ella era un bebé, los 2 trabajos que tuve después de la muerte de Armando, la venta de las joyas de mi madre para pagar su universidad y finalmente, la venta del dulce recuerdo. En la otra columna, escribí rendimientos. El comentario sobre el agua embotellada, la burla sobre mi casa, su silencio cómplice y finalmente, la puerta cerrada y la tasación de mi amor en euros. Verlo todo escrito, en blanco y negro, fue doloroso pero necesario. Era un balance contable de mi corazón. No era para echárselo en cara, era para mí, para recordarme por qué estaba haciendo esto. Para que, cuando viera su rostro y mi corazón de madre quisiera ceder, mi mente recordara la verdad cruda y documentada de mi invisibilidad. A las 10 en punto de la mañana siguiente, yo ya estaba sentada en un sillón de mimbre en el lobby del hotel. Había elegido un lugar estratégico, visible desde la entrada pero con cierta privacidad, cerca de una gran maceta con una palmera de interior. Llevaba mi vestido azul nuevo y había dedicado tiempo a arreglarme el cabello. A mi lado, en una mesita,
Había una taza de té de manzanilla que no había tocado. Estaba tranquila, pero era la calma del ojo de un huracán. Había repasado mi lista, mi balance, y la resolución era una coraza fría alrededor de mi corazón. Valeria llegó a las 10:15. Su impuntualidad era una pequeña pero deliberada muestra de desafío. Un último intento de demostrar que ella también podía marcar los tiempos. Entró en el lobby con prisa, sus ojos recorriendo el espacio hasta que me encontraron. Estaba demacrada. Tenía ojeras oscuras bajo los ojos hinchados, y su ropa, aunque cara, un conjunto de lino beige, parecía arrugada, como si hubiera dormido con ella. Se acercó a mi mesa y, sin decir palabra, intentó abrazarme. Fue un gesto instintivo, el de una niña que busca consuelo en su madre después de una travesura. Un intento de borrar todo con el contacto físico, de volver al tiempo en que un abrazo lo curaba todo. Levanté una mano, la palma abierta, deteniéndola a medio camino. No fue un gesto brusco, pero fue firme, inequívoco. El contacto físico era un privilegio, no un derecho, y ella lo había perdido. «Siéntate, Valeria», dije, mi voz serena, sin un atisbo de la tormenta que sentía por dentro. Se quedó paralizada por un segundo, el abrazo fallido colgando en el aire entre nosotras. Luego, la sorpresa en su rostro fue reemplazada por una expresión de ofensa, pero obedeció. Se sentó en el sillón de enfrente, dejando su bolso de diseñador en el suelo como si le quemara. «Mamá, yo», empezó, su voz temblorosa, las lágrimas ya asomando en sus ojos. «Lo siento mucho, de verdad, no sé qué me pasó. Estaba estresada, la boda». Ricardo a veces dice cosas sin pensar, pero no lo decía en serio. «No quiero tus lágrimas, Valeria», la interrumpí. Mi tono no era cruel, pero sí cortante. Las lágrimas eran demasiado fáciles, una forma de evadir la responsabilidad. «No quiero tus excusas. Y sobre todo, no quiero que culpes a Ricardo. Quiero la verdad». Me miró, confundida. «¿La verdad?» «Sí, la verdad. Mírame a los ojos y respóndeme una pregunta». Me incliné hacia adelante, obligándola a sostener mi mirada. «¿Por qué no era bienvenida en tu boda? Y no me digas que Ricardo te obligó. Él no usó tu boca. Las palabras salieron de ti. Quiero saber qué pensabas, qué sentías, en ese momento en que me viste en tu puerta». Apartó la mirada, sus ojos fijos en un punto invisible en la alfombra. «No es eso», murmuró. «Es que todo es tan complicado. La familia de Ricardo son diferentes. Tienen expectativas. Su madre es muy crítica. Yo solo quería que todo fuera perfecto, que estuvieran impresionados». «¿Impresionados?», repetí, la palabra sabiendo a hiel. «Y yo, tu madre, la mujer que te dio la vida, la que vendió el alma de tu padre para pagarte esa farsa, ¿era un obstáculo para esa impresión? ¿Mi ropa no era lo suficientemente cara? ¿Mis manos, las manos que te alimentaron y te vistieron, no eran lo suficientemente finas? ¿Mi presencia les recordaba demasiado que su perfecta novia venía de un lugar humilde, de una familia de trabajo?» Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «No lo entiendes. Oh, créeme, Valeria. Por primera vez en mucho tiempo, lo entiendo todo perfectamente», dije, mi voz endureciéndose. «Entiendo que te has pasado años avergonzándote de mí. Entiendo que has permitido que un hombre que apenas te conoce me insulte y me humille en mi propia cara. Y entiendo que mi valor para ti se mide en euros. 75.000, para ser exacto». «Eso no es verdad», exclamó, su voz subiendo de tono, atrayendo la mirada curiosa de la recepcionista. «¿No? Entonces, ¿por qué tu primera preocupación, tu primer mensaje, fue sobre el dinero bloqueado y no sobre tu madre, que acababa de conducir 1.400 kilómetros para verte? ¿Por qué no preguntaste si estaba bien, si había comido, dónde estaba durmiendo?» No tuvo respuesta para eso. Solo sollozos ahogados, el sonido de su mundo de excusas desmoronándose. Me recosté en mi sillón, dándole un momento. Dejé que el peso de mis palabras la golpeara. «Te voy a dar a elegir, Valeria», dije finalmente, mi voz ahora baja y grave, cada palabra cuidadosamente elegida. «Puedes tener la boda de tus sueños,
Puedes tener a Ricardo y su familia perfecta. Puedes tener la vida de lujo que tanto anhelas, construida sobre la venta de la pastelería de tu padre. O puedes tenerme a mí, a tu madre. Levantó la vista, sus ojos llenos de un pánico infantil. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué tengo que elegir? Porque ellos y yo representamos dos mundos diferentes. Expliqué con una calma brutal. Y tú has demostrado que no puedes vivir en ambos. Tienes 24 horas. 24 horas para decidir si quieres ser la esposa de un hombre que te enseña a despreciar tus raíces o la hija de la mujer que te dio la vida. No puedes ser ambas. Mañana, a esta misma hora, en este mismo lugar, quiero tu respuesta. Me levanté, dejando la taza de té intacta sobre la mesa. Caminé hacia el ascensor sin mirar atrás. Sabía que le había dado una elección imposible, pero también sabía que era la única manera de que, quizás, solo quizás, pudiera encontrar a la hija que había perdido o confirmar que la había perdido para siempre. Las siguientes 24 horas fueron las más largas de mi vida. Me encerré en mi habitación, pero la paz era imposible. Cada minuto se estiraba en una eternidad de duda y ansiedad. Traté de leer, pero las palabras bailaban en la página sin formar ideas. Traté de ver la televisión, pero el sonido de las voces me irritaba. Mi mente era un torbellino. ¿Había sido demasiado dura? La estaría empujando directamente a los brazos de Ricardo, forzándola a elegir la seguridad de su jaula de oro sobre la incertidumbre de la libertad. Cada hora que pasaba, la duda crecía, royendo mi resolución. Esa noche, apenas dormí. Di vueltas en la cama, la conversación en el lobby, repitiéndose en mi cabeza una y otra vez. A la mañana siguiente, me vestí con el mismo vestido azul, mi armadura, y bajé al lobby a las 9:30. Necesitaba estar allí, aunque solo fuera para demostrarme a mí misma que podía enfrentar el resultado, fuera cual fuera. Esperé. Las 10 llegaron y pasaron. El reloj del lobby avanzaba con una lentitud torturante. 10:15, 10:30. Valeria no aparecía. Un nudo de decepción frío y pesado se formó en mi estómago. Lo había perdido todo. Había jugado mi última carta y había perdido. Ella había elegido a Ricardo. A las 11:15 me di por vencida. El dolor era tan agudo que era casi físico. Una presión en el pecho que me dificultaba respirar. Me levanté, dispuesta a volver a mi habitación, a llamar a Javier y poner en marcha la venta de la casa, a cortar el último lazo que me unía a ella. Era hora de empezar mi luto, y entonces la vi. Entró por la puerta principal, no con prisa como el día anterior, sino con una lentitud casi fantasmal. Parecía una muñeca rota. Su rostro estaba pálido, sin maquillaje, y sus ojos estaban vacíos, enrojecidos. Llevaba la misma ropa que el día anterior. Se acercó a mí y se detuvo. He elegido, susurró, su voz ronca, como si hubiera pasado la noche gritando o llorando. Mi corazón se detuvo. Esperé el golpe final. Te elijo a ti, mamá, dijo. Y se derrumbó. No en el suelo, sino en mis brazos. Esta vez no la detuve. La sostuve mientras los sollozos sacudían su cuerpo, sollozos profundos y desgarradores que parecían venir del fondo de su alma. La llevé hasta los sillones y la ayudé a sentarse. Lloró durante mucho tiempo, un llanto de niña perdida, y yo simplemente me quedé a su lado pasándole pañuelos, mi propia rabia disolviéndose ante la visión de su dolor. Cuando finalmente pudo hablar, las palabras salieron a borbotones, una confesión caótica y desesperada, la historia de su propia rendición. Me perdí, mamá, dijo, mirando sus manos como si no las reconociera. No sé cuándo pasó. Fue poco a poco, como una enfermedad silenciosa. Al principio, eran cosas pequeñas. Criticaba mi ropa, decía que era demasiado provinciana. Me compró un armario nuevo, y yo me sentía agradecida. Luego, mis amigos, decía que no estaban a nuestro nivel, que eran simples. Dejé de verlos, y me sentí sofisticada. Y luego, empezó a criticarte a ti. Escuché en silencio, mi corazón encogiéndose con cada palabra. Decía que eras controladora, que siempre te metías en mi vida, que tu amor era una forma de mantenerme pequeña, dependiente, y yo era tan estúpida, tan insegura, que le creí.
Empecé a ver todo lo que hacías a través de sus ojos. Cada llamada era una intrusión, cada consejo una crítica. Me hizo sentir vergüenza, vergüenza de nuestra casa, de nuestro apellido, de ti, de mí. ¿Y el dinero?, continuó, su voz apenas un murmullo. Se obsesionó con el dinero, con aparentar. La boda no era para nosotros, mamá, era para él. Era un espectáculo para demostrarle a su familia, a sus amigos, que lo había logrado, y yo me dejé arrastrar. Quería tanto su aprobación, tenía tanto miedo de perderlo, que me convertí en la persona que él quería que fuera, una muñeca bonita y silenciosa. Anoche, cuando volví, le conté tu ultimátum, dijo, levantando la vista hacia mí, sus ojos llenos de un dolor nuevo, el dolor de la desilusión. Se rió. Al principio, se rió. Dijo que era el berrinche de una vieja ridícula. Dijo que te calmarías en cuanto te diera un nieto. Pero cuando vio que yo hablaba en serio, cambió. Se puso furioso. Y luego dijo que, después de la boda, encontraríamos la manera de que pusieras la casa de Oaxaca a nuestro nombre. Dijo que era lo justo, que era su inversión por casarse conmigo. El aire se heló en mis pulmones. Así que ese era su plan final. No solo tomar mi dinero, sino también mi hogar, mi último refugio. Fue entonces cuando lo vi, susurró Valeria. Vi al monstruo, y me di cuenta de que el monstruo había estado viviendo dentro de mí también. Yo le había abierto la puerta. Se quedó en silencio, agotada. La confesión la había vaciado. La miré, a mi hija rota y perdida, y sentí una oleada de amor tan feroz que me dejó sin aliento. Pero sabía que el amor esta vez no era suficiente. Necesitaba ser inteligente. Necesitaba terminar esto para siempre. Mañana, le dije, mi voz suave pero firme, no cancelaremos la boda, la confrontaremos. Vas a llamarlo. Le dirás que el banco ha revertido la transferencia definitivamente y que necesitas que venga a mi hotel a convencerme para que te dé el dinero de otra cuenta. Dile que estoy a punto de ceder, pero que necesito que él me lo pida. Valeria me miró, el miedo en sus ojos. ¿Por qué? Porque necesitas ver su verdadera cara, sin filtros, respondí. Y yo necesito que él muestre todas sus cartas, y esta vez quiero que grabes la conversación. Valeria estaba aterrorizada, pero en sus ojos vi también una chispa de la mujer fuerte que yo sabía que podía ser. Asintió. Hizo la llamada desde mi habitación, con el altavoz puesto para que yo pudiera oír. Su voz temblaba, pero interpretó su papel a la perfección. Lloró, suplicó, se hizo la víctima desesperada. Le dijo a Ricardo que yo estaba haciendo imposible, que había perdido el dinero de la boda para siempre y que él era el único que podía arreglarlo, que su encanto podría convencerme. Esa vieja bruja. Pude escuchar la voz de Ricardo, distorsionada por la ira y la arrogancia. Sabía que haría algo así. Siempre manipulando. No te preocupes, mi amor. Voy para allá. Prepárate para actuar un poco, ¿de acuerdo? Llora un poco más si es necesario. Vamos a sacarle hasta el último centavo a tu madre. Le daremos la vuelta a la tortilla. Colgó. Valeria me miró, pálida como un fantasma. Va a funcionar, le aseguré, poniendo mi mano sobre la suya, que estaba helada. Mi propio corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y una extraña y oscura expectación. 1 hora después, llamaron a la puerta, no con suavidad, sino con 3 golpes secos y autoritarios. Era él. Lo dejamos entrar. Entró en la habitación como un conquistador, con una sonrisa arrogante en el rostro. Me ignoró por completo, como si yo fuera un mueble más. Fue directamente hacia Valeria y la abrazó, un abrazo teatral, de cara a mí. Tranquila, mi vida. Papá está aquí para arreglarlo todo, dijo, lanzándome una mirada de triunfo por encima del hombro de mi hija. Ricardo, por favor, sollozó Valeria siguiendo el guión, su rostro oculto en su pecho. Mamá no quiere darnos el dinero. Dice que lo ha perdido todo. Ricardo se separó de ella y se volvió hacia mí. Su sonrisa desapareció, reemplazada por una máscara de fría furia. Mire, Soledad, empezó. Su tono era peligrosamente bajo,
el que se usa con un sirviente o un niño. Vamos a dejarnos de juegos. Sé que tiene más dinero, ahorros, propiedades. Venga, sea razonable, dele a su hija lo que se merece. No querrá que empiece su matrimonio con deudas, ¿verdad? El único que parece estar empezando este matrimonio con deudas eres tú, respondí con calma, sin moverme del sillón donde estaba sentada. Su rostro se contrajo. La sorpresa de mi desafío lo descolocó por un instante. ¿Qué ha dicho? He dicho, repetí, articulando cada palabra, disfrutando del lento amanecer de la comprensión en su rostro, que mi hija no se merece a un parásito que solo la quiere por su dinero. Fue como si hubiera abofeteado. La máscara se cayó. Su rostro se congestionó de rabia. ¡Vieja manipuladora!, gritó, dando un paso hacia mí. Valeria soltó un grito ahogado y se interpuso entre nosotros, un pequeño escudo tembloroso. «No te atrevas a hablarle así», le dijo, su voz sorprendentemente fuerte. Ricardo la apartó de un empujón, un gesto violento que la hizo tambalearse. «Tú no te metas en esto, estúpida. ¿No te das cuenta? Nos está arruinando. Todo por tus estúpidos sentimentalismos». Se volvió hacia mí de nuevo, su dedo apuntándome como una pistola. «Me da igual su dinero, pero no se saldrá con la suya, no me va a humillar». Y entonces, cegado por la rabia y la codicia, cometió el error final, el que selló su destino. Se giró hacia Valeria, su rostro descompuesto, la fealdad de su alma visible por primera vez. «Dile a tu madre que nos dé el dinero, o nos olvidamos de la casa de Oaxaca. Dile que si no coopera, cuando nos casemos, la echaremos de allí y la venderemos. Es lo justo, es nuestra». El silencio en la habitación fue absoluto, roto solo por su respiración agitada. Valeria lo miraba, sus ojos abiertos de par en par, llenos de horror y comprensión. Había escuchado la verdad de su propia boca. La amenaza final, el plan maestro revelado en un arrebato de ira. Fue entonces cuando actué. Con una calma que no sentía, me levanté, fui a mi bolso y saqué una carpeta de manila. La abrí sobre la mesa de centro. Dentro, perfectamente visible, estaba la escritura de la propiedad de la casa de la calle de los Tulipanes, con el sello oficial del registro de la propiedad. «¿Hablas ya esta casa, Ricardo?», pregunté suavemente. Se inclinó para mirar el papel, con desdén al principio. Vi cómo sus ojos recorrían el documento, buscando el nombre de Valeria. Vi el momento exacto en que su cerebro procesó lo que estaba viendo. Un solo nombre en la línea del propietario: Soledad Vargas. Su rostro pasó por una increíble transformación, una secuencia de emociones que disfruté como si viera una obra de teatro. El enojo se convirtió en confusión, la confusión en incredulidad, y la incredulidad en pánico puro y absoluto. Levantó la vista del papel mirándome como si me viera por primera vez, no como la madre de Valeria, sino como su adversaria. «No, no puede ser», tartamudeó, su voz un hilo. «La casa era de su esposo, es de la familia». «Oh, sí que puede ser», dije, saboreando cada segundo de su desmoronamiento. «La casa es mía, completamente mía, y adivina qué, Ricardo, pienso venderla. Y con el dinero me iré de viaje, quizás a Europa. Siempre he querido ver la Provenza». Valeria, de pie junto a la ventana, observaba la escena. En su rostro ya no había miedo, solo una resolución fría y dura como el diamante. En su mano sostenía su teléfono, con la luz roja de la grabación brillando discretamente en la penumbra de la habitación. Habíamos ganado. La derrota de Ricardo fue total y absoluta. Se quedó sin palabras, su arrogancia desinflada como un globo pinchado. Su rostro, normalmente bronceado y seguro, adquirió un tono ceniciento. Intentó balbucear algo sobre abogados y derechos maritales, pero el documento frente a él era irrefutable. Finalmente, agarró su saco del respaldo de una silla y salió de la habitación, dando un portazo, dejando tras de sí un silencio denso y cargado de la energía de la batalla. Valeria y yo nos quedamos solas. No dijimos nada por un momento. El eco del portazo todavía vibraba en el aire. Luego, ella detuvo la grabación en su teléfono y exhaló, un sonido largo y tembloroso, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años. Se deslizó hasta el suelo, apoyando la espalda en la pared,
y se cubrió la cara con las manos. «Se acabó», susurró a través de sus dedos. «Sí», respondí, sentándome en el sillón frente a ella. «Se acabó». Esa misma tarde, Valeria canceló oficialmente la boda. Hizo las llamadas una por una, a los proveedores, a los invitados más cercanos, enfrentando la humillación y las preguntas con una dignidad y una calma que me llenaron de un orgullo inmenso. Explicó simplemente que la boda se cancelaba por diferencias irreconciliables. No dio más detalles. No necesitaba hacerlo. Ricardo, como era de esperar, no se rindió tan fácilmente. Su ego herido necesitaba una última estocada. Al día siguiente, comenzó su campaña de difamación. Publicó un largo y lacrimógeno post en sus redes sociales, una obra maestra de la autocompasión. Se pintó a sí mismo como la víctima de una novia emocionalmente inestable y una suegra malvada y controladora que había saboteado su amor. Eran acusaciones vagas pero dañinas, diseñadas para destruir la reputación de Valeria y salvar la suya. «Está mintiendo», dijo Valeria, mostrándome la publicación con manos temblorosas. «Está haciendo que parezcamos las malas. La gente le está creyendo». «Entonces, contemos la verdad», le dije con calma, «pero no tu verdad contra la suya, su verdad contra sí mismo». Con mi ayuda, Valeria redactó su propia publicación. No era un ataque, no era un lamento. Era una declaración de hechos, serena y poderosa. Escribió sobre la manipulación emocional y financiera a la que había sido sometida, sin nombrarlo directamente, hablando en términos generales sobre las relaciones tóxicas. Y al final, añadió una simple frase: «Para aquellos que duden de mi historia, a veces la verdad necesita ser escuchada», y como prueba irrefutable, adjuntó un archivo de audio, la grabación completa de la confrontación en el hotel. El efecto fue inmediato y devastador para Ricardo. La grabación, con sus gritos, insultos y sobre todo su confesión explícita sobre querer robarme la casa, se volvió viral en su círculo social. Amigos, familiares, colegas e incluso extraños escucharon su verdadera voz, sin filtros, sin máscaras. Su fachada de hombre encantador y exitoso se hizo añicos para siempre. En menos de 24 horas, se convirtió en un paria social. Su intento de destruirnos se había vuelto en su contra de la manera más pública y humillante posible. Ver a Valeria manejar la situación, responder a los cientos de mensajes de apoyo con gratitud y a los de los curiosos con una elegancia silenciosa, fue como ver florecer a una planta que había estado a la sombra demasiado tiempo. Estaba recuperando su voz, su fuerza, se estaba liberando. Pasamos una semana más en Cancún, no escondidas, sino como dos turistas redescubriendo una ciudad. Fuimos a la playa, pero esta vez no a los clubes de moda de Ricardo, sino a playas públicas, y nos sentamos en la arena, dejando que las olas nos mojaran los pies. Visitamos las ruinas mayas de Tulum, y escuché a Valeria hablar sobre la historia y la arquitectura con una pasión que no le había visto en años. Comimos en pequeños restaurantes locales, lejos de los lugares caros y pretenciosos que él frecuentaba. Hablamos mucho, no del pasado, sino del futuro. Valeria me contó los sueños que había enterrado bajo las expectativas de Ricardo. Quería volver a la universidad, terminar su carrera de historia del arte, quizás hacer una maestría y algún día abrir una pequeña galería en Oaxaca que promoviera a los artistas locales. Por primera vez en años, sentí que estaba conociendo a mi hija de nuevo. No a la versión editada y aprobada por Ricardo, sino a la verdadera Valeria. Inteligente, divertida, curiosa, con una pasión por la belleza que yo había olvidado que tenía. El día que dejamos Cancún, mientras conducíamos hacia el aeropuerto para tomar un vuelo de vuelta a casa, Valeria se volvió hacia mí. «Gracias, mamá», dijo, su voz llena de una emoción sincera. «¿Por qué?» «Por no rendirte conmigo», respondió. Incluso cuando yo me había rendido conmigo misma. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas, pero esta vez eran de felicidad. «Nunca me rendiría contigo, mi amor», le dije, poniendo mi mano sobre la suya. «Nunca». En ese momento, supe que nuestro viaje de vuelta a Oaxaca no era un regreso a lo que fuimos,
sino el comienzo de algo completamente nuevo. Los 6 meses que siguieron fueron un período de intensa reconstrucción, tanto externa como interna. Fiel a mi palabra, puse en venta la casa de la calle de los Tulipanes. Fue una decisión difícil, una de las más duras de mi vida. Cada rincón de esa casa guardaba un recuerdo de Armando, de la infancia de Valeria. El marco de la puerta de la cocina todavía tenía las marcas de lápiz que medían la altura de Valeria cada año, pero también se había convertido en un símbolo de dolor, de codicia, un lugar embrujado por las expectativas y las decepciones. Venderla era necesario para cortar los últimos lazos con el pasado y empezar de nuevo. Javier, mi abogado, se encargó de todo con una eficiencia y una delicadeza extraordinarias. La vendí a un precio excelente a una joven familia que me recordó a Armando y a mí cuando empezamos, llenos de sueños y con poco dinero. Ver sus rostros iluminados de alegría al recibir las llaves me ayudó a sentir que dejaba mi hogar en buenas manos, que la casa volvería a llenarse de risas. Con el dinero de la venta, compré 2 propiedades. Para mí, elegí un hermoso apartamento en el centro histórico de Oaxaca, en un edificio colonial restaurado. Tenía techos altos con vigas de madera, suelos de baldosas antiguas y un balcón lleno de flores con vistas a las cúpulas de la iglesia de Santo Domingo. Era más pequeño, más manejable, y estaba lleno de la vida, el arte y la cultura que tanto amaba. Estaba a poca distancia de los mercados, los museos y los cafés. Era un nido, no una jaula. Para Valeria, compré un pequeño departamento en una zona tranquila y arbolada, un lienzo en blanco para que ella pudiera construir su propio hogar, bajo sus propios términos. Le di el pago inicial y le ayudé a conseguir una hipoteca a su nombre. No fue un regalo, fue una inversión en su independencia. El resto del dinero lo invertí sabiamente, siguiendo los consejos de Javier, asegurando mi futuro y creando un pequeño fondo para los sueños de Valeria, un fondo al que ella solo tendría acceso cuando terminara su carrera y demostrara ser capaz de valerse por sí misma. Las lecciones a veces deben tener consecuencias prácticas. Valeria floreció de una manera que nunca creí posible. Se matriculó de nuevo en la universidad, retomando sus estudios de historia del arte con una pasión renovada. Consiguió un trabajo a tiempo parcial en el Museo de las Culturas, donde su conocimiento y su entusiasmo rápidamente la hicieron destacar. Empezó a reconstruir su círculo de amigos, reconectando con la gente que Ricardo le había obligado a abandonar, disculpándose con una humildad que la ennoblecía. Nuestra relación también se transformó. Los fines de semana venía a mi apartamento y cocinábamos juntas, llenando la casa con los aromas de nuestra infancia. Hablábamos durante horas, no como madre e hija con roles predefinidos, sino como 2 mujeres, 2 amigas que se apoyaban y se aconsejaban mutuamente. Aprendí a escuchar más y a dar menos consejos no solicitados, y ella aprendió a verme no como una figura de autoridad o una red de seguridad, sino como Soledad, una mujer con su propia vida, sus propias pasiones, sus propias opiniones. Un día, mientras tomábamos un café en mi balcón, vi a Elena, mi amiga, cruzando la calle. La invité a subir. Ver a Valeria y a Elena conversar, riendo, compartiendo historias sobre viajes y arte, me llenó de una alegría inmensa. Mi pasado y mi futuro, sentados juntos en mi presente, formando un círculo de fortaleza femenina. Fue Elena quien me dio el empujón final que necesitaba. ¿Y tú, Soledad?, me preguntó una tarde, mientras mirábamos la gente pasar desde el balcón. Valeria está en su camino, ya vuela sola. ¿Cuál es el tuyo? ¿Vas a pasarte el resto de tu vida regando estas macetas? Sus palabras me picaron, pero sabía que tenía razón. Había asegurado el futuro de mi hija, había asegurado el mío, pero ¿y mis sueños? ¿Los que había aparcado hacía casi 40 años? Esa noche, abrí mi viejo ordenador portátil y busqué viajes a Europa para personas mayores. Una foto de los campos de lavanda de la Provenza capturó mi atención. Siempre había soñado con verlos, con olerlos. Hice clic en reservar un viaje de 1 mes, para 2 personas. Llamé a Elena, mientras hacía la maleta unos días después, llenándola de ropa ligera, un par de libros y un diario nuevo. Me sentí ligera,
llena de una expectación casi juvenil. Ya no era solo la madre de Valeria, era Soledad. Y estaba a punto de empezar mi propia aventura. La noche antes de mi viaje a Europa, organicé una pequeña cena en mi nuevo apartamento, solo nosotras tres, Valeria, mi hermana Pilar y yo. No era una despedida, sino una celebración. No había nada específico que celebrar. Y sin embargo, lo celebrábamos todo. La resiliencia, los nuevos comienzos, el poder indomable de los lazos familiares cuando se basan en el respeto y no en la obligación. Pilar, como siempre, llegó con su honestidad brutal, una botella del mejor mezcal artesanal y un abrazo que casi me rompe las costillas. Abrazó a Valeria con una fuerza que decía: «Me alegro de que hayas vuelto en ti, mocosa», y a mí con una que decía: «Por fin me has hecho caso, terca». Cocinamos juntas, las tres, en mi pequeña pero funcional cocina. El aire se llenó de risas y del aroma a ajo, cilantro y chiles asados. Era fácil, era natural. Las viejas tensiones se habían disuelto, reemplazadas por una aceptación y un cariño profundos. Pilar se burlaba de mi torpeza con el nuevo horno de convección, y Valeria y yo nos reíamos, cómplices. Nos sentamos a la mesa en el balcón, con las luces del centro histórico parpadeando a nuestro alrededor como luciérnagas. La cúpula iluminada de Santo Domingo era nuestra cuarta invitada. Comimos, bebimos y hablamos. Hablamos de los planes de Valeria para su tesis, de las anécdotas de los vecinos de Pilar, de mi inminente aventura europea. En un momento, Valeria levantó su copa de vino. Sus ojos brillaban a la luz de las velas, y en ellos vi una madurez y una serenidad que no había visto nunca antes. «Quiero hacer un brindis», dijo, su voz clara y segura, «por mi madre, quien me enseñó la lección más dura y más importante de mi vida, que el amor propio es el único patrimonio que nadie te puede quitar. Y por mi tía Pilar, que siempre supo la verdad, incluso cuando nosotras no queríamos verla». Pilar y yo levantamos nuestras copas, nuestros ojos encontrándose por encima de la mesa. En su mirada vi un orgullo inmenso y quizás, solo quizás, un poco de humedad. Chocamos las copas, el sonido cristalino resonando en la noche oaxaqueña, un brindis por las mujeres de nuestra familia. Más tarde, cuando Pilar ya se había ido y Valeria me ayudaba a recoger los platos, se detuvo y me miró. «¿Vas a estar bien sola en Europa?», preguntó, una pizca de la antigua preocupación en su voz. Sonreí, secándome las manos en el delantal. «Nunca he estado más preparada para estar sola», respondí. «Y además, no estaré sola, estaré conmigo misma. Y después de mucho tiempo, me estoy empezando a caer muy bien». Valeria sonrió también, una sonrisa genuina y llena de paz. «A mí también me caes muy bien, mamá», dijo, y me dio un abrazo de verdad, de igual a igual. Esa noche, después de que Valeria se fuera, me quedé un rato más en el balcón, mirando las estrellas. Pensé en el largo camino que había recorrido, desde la puerta cerrada en Cancún hasta ese momento de serenidad. Había perdido una casa, pero había ganado un hogar. Había perdido la ilusión de una hija perfecta, pero había ganado a la mujer real y maravillosa en la que se estaba convirtiendo. Y yo, Soledad Vargas, había pasado toda una vida horneando pasteles para endulzar la vida de otros. Finalmente, después de 68 años, había aprendido que la receta más importante, la más dulce de todas, era la de mi propia felicidad. Y estaba deliciosa.